Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto, por Contrapunto. Nuestro invitado de hoy, comunicador social, dirigente político, es candidato a la alcaldía del municipio Girardot, del estado Aragua, Pedro Elías Hernández. ¿Cómo estás, Pedro Elías? Buen amigo, ¿cómo te va? Bien, vale, gracias por la invitación. Caramba, pero tú ahora eres republicano, chico. Eres el candidato del movimiento republicano. Soy candidato del movimiento ¿Te republicano. apoya a Donald Trump? Bueno, que yo sepa, no. ¿Te daría voto o no te daría voto? Depende de la audiencia. Pero estas son unas elecciones locales. Claro. Queremos que las consideraciones de los venezolanos sean no solamente venezolanas, sino locales, maracayeras. Ajá. Entonces, ¿Y bueno, en qué se parece el movimiento republicano de aquí de Venezuela, incluso el de Maracay, con el de Donald Trump? bueno, y si quieres que te responda desde una perspectiva de análisis internacional, yo soy admirador de ciertas corrientes del movimiento republicano, no de Trump, sino de las más libertarias dentro del movimiento republicano. Porque el movimiento republicano tiene una ala, una corriente libertaria, liberal. Se ha impuesto más la conservadora de derecha, que era de Donald Trump. Ahí está, por ejemplo, Ron Paul. Ron Paul, que inclusive fue representante ante el Parlamento de los Estados Unidos por el estado de Texas, y inclusive fue precandidato presidencial del Partido Republicano, aspiró a la nominación republicana. Ron Paul fue un gran crítico Regresemos a Maracay. de Donald Trump, ¿verdad? Sí, claro. Por cierto, fue uno de los pocos políticos norteamericanos, republicanos, que se opuso a las sanciones contra Venezuela. Ajá, así es. Ahora, pero fíjate, te decía que regresara a Maracay para hablar de Venezuela. Pero porque me claro, tocaste un tú punto un tema que que yo sé que te gusta mucho, porque además tú eres un liberal. Sí, sí. Tú vienes de romper hace muchos años con la izquierda tradicional, con el pensamiento estatista, vienes cultivando la cultura del liberalismo económico. Como decía Oscar Llanes, yo fui de izquierda, pero recuperé la razón. Él decía, yo fui cospellano, pero recuperé la razón. Recuperaste la razón. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién plantea que el Estado debe proteger a los más pobres, o quien plantea que cada quien se la arregle como pueda y que el mercado lo interesa todo? Yo creo en los mecanismos de autorregulación del mercado y creo en un Estado o en un gobierno limitado. Yo pienso que el Estado, dedicándose a las cosas que no son de su estricta competencia, más bien enreda, y debería dejarle eso a la acción espontánea espontánea de los privados. Creo en lo que Friedrich Hayek llamaba el orden espontáneo, que es mucho mejor asignador de los recursos y genera mayor justicia social inclusive. ¿Debería privatizarse la política? No, la política siempre es pública, la política no se puede privatizar, la política es eso, los asuntos públicos de la ciudad. Pero por ejemplo, cuando el Estado no financia los partidos, que nosotros nos equivocamos en la Constituyente del 99 al prohibirlo, creo yo, porque ahora resulta que los que gobiernan se financian con los dineros públicos, y los que no gobiernan buscan dinero en el privado, y entonces el privado luego cobra. Desde ese punto de vista, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el regreso al financiamiento público de los partidos, porque en la práctica lo que ha sucedido es que el único financiamiento público que existe es el que tiene el partido de gobierno. Ahora, ¿por qué aceptaste ser candidato a un movimiento como el movimiento republicano, que es un partido pequeño que quizás está por conocerse en Venezuela, es poco conocido? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, porque me gusta mucho el planteamiento de la democracia republicana. Y creo que Venezuela tiene la siguiente caracterización. ¿Se parece a Jorge Olavarría o se parece a Chávez? Se parece un poco más a Jorge Olavarría, con el proyecto Nueva República, que por supuesto mucho antes de Chávez. Claro. Sé que Chávez fue al encuentro de ese pensamiento en su momento. Con el Parlamento de la Refundación de la República. Sí, y creo que también la causa R. Sí, exactamente. Bueno, claro, la causa cuando apoyó a Jorge Olavarría fue precandidato presidencial, claro, de la a causa la muerte de R. Maneiro, pues aquello se acabó. Entonces, Venezuela es un país que dice tener una democracia, sí, pero es una democracia no republicana, porque las democracias republicanas son no solamente las que se expresan en función del derecho al voto, sino en función de la independencia del individuo frente al poder y de la separación y fragmentación del poder y del gobierno limitado. Eso es básicamente una democracia republicana. Venezuela no es una democracia republicana. ¿Qué es? No aplica. Es una versión democrática, en mi opinión, con muchos defectos y con muchas deformaciones, en las cuales no hay separación de los poderes públicos. Llega a dictadura, como dicen algunos. No es una dictadura.
No, una dictadura clásica. Creo que hay componentes de autoritarismo, creo que hay componentes que sofocan la libertad en muchos aspectos, pero también quedan suficientes espacios todavía democráticos, un poco por la tradición democrática venezolana, que existen ahí y que deben ser utilizados por los demócratas para seguir dando una batalla cultural y política en todos los terrenos. Ahora fíjate, Pedro Elías, María Corina Machado también habla de libertad económica, habla de liberalismo. De hecho, su movimiento acaba de ser aceptado en la Internacional Liberal, ¿no? ¿Tienes coincidencias con ella? María Corina es más conservadora que liberal. Y yo sé que ella es firmante de la Carta de Madrid, que es la que da origen a este movimiento. Ahí hay más movimientos de carácter conservador que liberal. Sin embargo, hay algunas expresiones libertarias, como el movimiento Avanza Libertad de Argentina, liderado por Javier Milei, por ejemplo, que es absolutamente liberal. Pero yo veo más bien esas corrientes más conservadoras que liberales, y en todo caso esa parte nos distancia. Nosotros somos liberales en lo político y liberales en lo económico. ¿En qué se logran conectar el planteamiento de Carlos Marx de la desaparición del Estado con la llegada del comunismo con el planteamiento liberal desde la perspectiva de la economía de mercado y del capitalismo? Las tres corrientes más influyentes del pensamiento político en los últimos 200 años son el marxismo, el liberalismo y el anarquismo. Las tres fomentan o plantean la disolución del Estado de alguna forma, o la reducción del mismo de alguna forma. Los anarquistas, la desaparición. Los liberales, el gobierno limitado, el Estado limitado. Y en la utopía socialista marxista, el comunismo como una sociedad sin Estado. Entonces fíjate, ahí la fase previa, fíjate tú, se hipertrofia el Estado. La parte previa es el socialismo, que supuestamente era el camino al comunismo, más bien todo lo contrario, se hipertrofia el Estado cada vez se hace más indispensable y además opresivo. El anarquismo en la práctica un poco se disolvió, fue asumido en buena medida por el avance de las corrientes marxistas, y el liberalismo plantea una idea anarquista que es la no presencia del Estado, pero dentro del capitalismo, es decir, el anarcocapitalismo, es decir, capitalismo y reglas de juego capitalistas para hacer que el Estado de alguna forma o se reduzca o simplemente desaparezca. Las circunstancias están obligando al gobierno de Nicolás Maduro a mirar hacia el liberalismo económico. Sí, más la circunstancia y la necesidad que la convicción, indiscutiblemente. Yo soy de los que piensan que después de cierto tiempo, más o menos después de 20 a 30 años de experiencias socialistas, revolucionarias, caso Rusia, caso China, caso Vietnam, caso Cuba. Cuba un poco como la excepción, pero en todo caso, y caso México, hay que recordar a México, después de cierto tiempo, unas 2 a 3 décadas, después de estos ensayos revolucionarios de corte socialista, se producen cambios dentro de las revoluciones para ser menos socialistas a esas revoluciones, evitando colapsar económicamente. Y eso sucedió en Rusia, eso sucedió en China, sobre todo en China, sucedió en Vietnam, sucedió en Camboya, sucedió en Laos. En todos esos lados. En todos esos lados. Venezuela no es la excepción. En Cuba, con sus bemoles. Y en Venezuela no es la excepción. Yo creo que estamos viviendo un proceso en ese sentido, de la necesidad más que todo de ir hacia formas de relaciones económicas capitalistas, pero si tú no tienes la determinación de hacer eso, como sí lo tuvieron los chinos y sí lo tuvieron los vietnamitas, entonces generas una serie de problemas que no te terminan de cuajar esos ajustes económicos. Tú que eres un hombre dedicado al estudio pues, de todas estas corrientes del pensamiento universal, que tienes una postura ideológica bien clara, ¿cómo piensas enfrentar tú el desafío de una alcaldía donde la gente está pendiente más bien, mira, el hueco, los servicios, qué sé yo, agua? Tengo una manifestación reclamándome y tú estás pensando en el liberalismo económico, en cómo hacer que el Estado sea menos influyente. Claro, pero qué bueno que me haces esa pregunta, porque estaba viendo cómo aterrizaba yo en el No, lo que pasa es que hablar contigo es hablar del tema. Es que es muy bueno y te lo agradezco y por eso tu calidad como periodista, que es que me permite decirte lo siguiente. Yo soy una persona, un hombre que tiene muchas ilusiones, pero no soy un iluso. Ni un ilusionista tampoco. Ni un ilusionista. Así lo decía René Antolina, por cierto, que yo soy una persona llena de muchas ilusiones, pero no soy un iluso. Las circunstancias políticas y la vida en general
te impone restricciones, te impone realidades. La respuesta a tu pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si en Maracay, si en el municipio de Girardot, no se le habla claro a la gente y se le dice la verdad, porque además pienso que la verdad da votos. Si no se le dice la verdad, ¿y cuál es la verdad? La verdad es la siguiente. Si no se detiene cuanto antes el proceso de destrucción de riqueza, de empobrecimiento y de precarización de la vida en las ciudades, no hay ningún tipo de posibilidad de arreglar los problemas en los servicios en la ciudad de Maracay. Este es un proceso de destrucción de riqueza y de precarización de la vida en las ciudades y debemos ir en una ofensiva muy audaz para tratar de recuperar el impulso de la generación de riqueza y bienestar material en las ciudades. Ahora, por ejemplo, si hay estás en medio de la campaña, en una actividad tuya con tu discurso, y llega alguien con un camión repartiendo comida o repartiendo algún tipo de regalo, como suele ocurrir en las campañas, sea del gobierno o de la oposición, pues la gente deja de atenderte para recoger la comida, te prestan atención, recogen la comida y te prestan atención. O sea, son desafíos en cuanto a qué le ofreces tú a la gente, porque si bien en una campaña algo debes ofrecer, por ejemplo, Chávez ofreció un sueño. Pero yo no recuerdo a Chávez ofreciendo comida en 1990. No, ofreció un sueño. Exactamente, y sacó muchos votos. Este es el mejor ejemplo. Pero no solamente Chávez, muchos otros antes de Chávez también ofrecieron un proyecto. Y no me recuerdo a Acción Democrática de Betancourt repartiendo bolsas de comida. Bueno, pero repartían planchas sin en las campañas. Después, sí, chico. cuando fueron poder. Cuando las revoluciones vinieron en poder. Sí, cuando las revoluciones vinieron en gobierno. Cuando degeneraron en gobierno. Que pasan a ser conservadores al día siguiente. Sí, así se le atribuye que decía Emiliano Zapata. Esta revolución degeneró el gobierno, así es. Igual que esta. También. Bueno, fíjate, yo pienso lo siguiente. Yo pienso que una de las graves fallas de la oposición en su conjunto, en estos 22 años de enfrentamiento a la revolución socialista que está en el poder, que es la revolución socialista bolivariana, en sus diferentes etapas, es que no ha habido una narrativa o un relato de reemplazo a el chavismo como cultura y como proyecto político, sino que reproduce el mismo discurso. Porque a la vez el chavismo, mi querido Pedro Elías, es también la continuación por otras vías del viejo modelo. Exactamente, el chavismo de alguna u otra forma se alimenta también del gran consenso social. O sea que no hemos terminado la transición del puntofijismo a otra cosa. No la hemos terminado. Y una de las cosas que nosotros planteamos es la necesidad de una narrativa o un relato de reemplazo que sustituya culturalmente a la prédica anterior. Fíjate que estamos de acuerdo en ese diagnóstico, lo que no sé si estamos de acuerdo es en el relato que viene luego. Bueno, el relato que viene luego es, para tu elector maracayero y para el país, es el relato de la necesidad de un gobierno más limitado, de querer más la iniciativa privada, de querer más las libertades económicas y de entender precisamente que si no detenemos el proceso de precarización económica de la vida de la gente en las ciudades, no le cree usted a ningún político que le va a arreglar el problema del agua, el problema de los servicios, porque ese es el resultado de esa precarización, de esa destrucción de riqueza. Una ciudad donde se destruye riqueza y no se genera una ciudad en la cual no hay bienestar material, no sirven los servicios, porque todo se va depauperando. Fíjate, Pedro Elías, esto me hace recordar lo que tú estás diciendo, una vieja consigna que había, o una vieja historia que había sobre una campaña electoral en Perú, donde pusieron una pancarta que decía: basta de realidades, queremos promesas. Bueno, nosotros estamos haciendo una promesa, es decir, nosotros estamos tratando de generar una oferta frente a una demanda. ¿Cuál es la demanda? Una demanda hasta ahora insatisfecha, política y electoralmente hablando. Existe una porción enorme de ciudadanos que se está desapegando, y así lo registran las encuestas, todas las encuestas, se están desapegando de los bloques políticos constituidos. Por ahí me comentaban. ¿Se puede consolidar en estas elecciones o no? Podría consolidar. Pero es una tendencia. Sí, es una tendencia que puede consolidarse en votos, como también de repente puede llevarle agua al molino de la abstención, porque también hay muchas cargas de antipolítica en estas cosas. Es correcto, sí, es muy difícil separar ahí la paja del grano, o del trigo, como se decía, o se dice. Bueno, esa demanda de desapego a los bloques políticos necesita una oferta correspondiente. Nosotros aspiramos a encarnar esa oferta, y entre otras cosas con un relato distinto. Nosotros pensamos
como decía Thomas Sowell, que es un gran orientador de mi acción política, si quieres ayudar a la gente, dile la verdad. Ahora, si te quieres ayudar a ti mismo, dile lo que quiere oír. Yo no me quiero ayudar a mí mismo, para eso no estoy en política, sino tratar de ayudar a la gente con la verdad. Y la verdad es esta: si no detenemos el proceso de destrucción de riqueza en las ciudades, no hay posibilidad de resolver el problema de los servicios. Un titular de esta entrevista pudiéramos decir: ¿los liberales son dueños de la verdad? ¿O Pedro Luis es dueño de la verdad? No, los liberales tenemos una visión de nuestra verdad. Además, a la verdad solo nos aproximamos, nunca la atrapamos. Claro. Y el liberalismo se define precisamente... poliédrica. Sí, totalmente. Y el liberalismo básicamente es eso. Recuerde el nombre del primer gran libro liberal de la historia de la humanidad, que es la llamada Riqueza de las Naciones de Adam Smith, que se llama Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Es decir, el liberalismo es básicamente un proceso de investigación donde nos aproximamos a una verdad, precisamente porque sabemos que hay un proceso evolutivo donde una verdad de hoy puede estar desmentida por los hechos en un inmediato futuro. Ahora fíjate, la lucha ha sido entre el manifiesto comunista y ese planteamiento liberal. Exactamente. Básicamente. Sí. Y en el medio han surgido corrientes que se nutren de ambas posiciones. Exactamente, sí. ¿Cómo ves tú el futuro de las ideologías? Bueno, el liberalismo no es una ideología. Es una visión del mundo. Es una visión del mundo, una corriente política con fundamentos filosóficos, sobre todo morales. Recuerda que Adam Smith, antes de economista, era un filósofo moral y daba clases de filosofía moral en la Universidad de Escocia. Porque el planteamiento ante todo es moral. Si tú defiendes la vida, la libertad y la propiedad, todo lo que se oponga a eso es inmoral. Entonces, desde una posición moral, tú dices: yo jamás voy a atentar ni contra la vida, ni contra la propiedad, ni contra la libertad de nadie. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con el aborto? Es un tema sensible, pero yo sí estoy de acuerdo con el aborto. Es un tema que divide a los liberales. Claro, lo divide, por supuesto, porque ahí son muy conservadores. Sí. Hay la conservadora del mundo liberal que no está de acuerdo con el aborto. Yo sí estoy de acuerdo, pero hay liberales como Alcel Kaiser y muchos otros que sí están de acuerdo con el aborto, pero esto divide, este tema divide a los liberales. No es un tema el fácil. matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de la comunidad LGBTI. Yo estoy de acuerdo con la libertad y la orientación sexual, pero ante todo estoy de acuerdo con la igualdad ante la ley, no la igualdad mediante la ley. Ajá. Y otra cosa, ¿tú eres religioso? ¿Crees en Dios? Yo soy religioso, creo en Dios, creo en Dios, tengo, digamos, una vocación religiosa, pero, digamos, no profeso ninguna religión en particular. ¿Y Dios es estatista o es liberal? Yo creo que Dios creó, y el cristianismo como gran avance civilizatorio de la humanidad, creó el concepto del libre albedrío, que es la fuente del liberalismo. Cada quien ejerce su libertad y sus decisiones individuales con responsabilidad, es decir, libertad y responsabilidad. Venezuela, fíjate tú, en todo este contexto, tú hablas de Maracay, pero todos los temas que tú has planteado en torno a tu candidatura tienen que ver con el problema central de Venezuela. ¿Es posible arreglar a Maracay sin arreglar a Venezuela? Sí. Si no lo pensara, no lo propondría. Por lo siguiente, porque en países como Venezuela, de muy precaria situación institucional, precisamente en un caso como Venezuela, que es el caso de China, el caso de Vietnam, países que se precarizan mucho institucionalmente, han sido exitosos los ensayos para recuperar sus economías a partir de desarrollos, de aperturas económicas focalizadas o localizadas geográficamente según ciertos atributos determinados, tanto geográficos... Zonas económicas especiales, por ejemplo. No me gusta el término de zonas económicas especiales, sino me gusta el término de ciudades globales, que es mucho más preciso y mucho más interesante y que se inserta dentro de esta corriente de la nueva geografía económica y de la geografía urbana. Fíjate, el modelo chino, que se habla de un país, dos sistemas, realmente no es así. Quizás lo fue en un principio, pero el modelo chino de éxito económico se fundamenta en el concepto de las ciudades globales. Porque la locomotora económica de China se da en función de 4 ciudades globales creadas en el proceso de apertura económica, sobre todo en el sur de China, que son Hong Kong, Shanghái, Pekín y Shenzhen. Podríamos agregar inclusive Macao y otra más, pero 4 a 5 ciudades globales que están entre las 25 ciudades globales más importantes del mundo. Ese es básicamente el fenómeno chino. Fíjense que Pedro Elías,
en esta conversación nos ha puesto a pensar, más allá del proceso electoral, nos ha puesto a pensar en lo que se viene, el mundo que se viene, cuál es la orientación que debe tener el nuevo mundo, cuáles son las ideas que se deben discutir. Eso es parte de un debate que va a continuar seguramente después de las elecciones. A lo mejor como alcalde de Maracay te corresponde interrumpir tu gestión, o quién sabe si la votación no te favorece, pues continúas con ese debate. Por supuesto, pero dime, saco este celular por lo siguiente, porque por tu pregunta me obliga a ello. Y nuevamente, gracias por la pregunta, porque me permite esto. Aquí está este celular. Este es un teléfono celular inteligente, de una marca X, pero de las mejores, ¿no? Okay. Para producir esto, Vladimir, se genera un proceso donde intervienen 200 empresas distintas, localizadas en 35 ciudades y regiones distintas del mundo. Para ensamblar ese celular. Y producir este fenómeno. Ese es el fenómeno de la globalización. Si Venezuela, en corto tiempo, no hace esto, y se incorpora algo parecido para manufacturar algo como esto, estamos en el ombrillo de la historia. Por eso queremos convertir a Maracay en un gran centro nacional e internacional de negocios, de inversiones, convertirla en una ciudad global. Hong Kong. Hong Kong es un ejemplo, que está entre las 4 ciudades globales más importantes del mundo. Singapur está entre las 10 más importantes del mundo. Dublín, Irlanda, el país más pobre de Europa, donde la gente se iba por millones, algo parecido a lo que tenemos en Venezuela, que perdió su bono demográfico, y los factores de expulsión desde el punto de vista demográfico eran terribles, porque los incentivos para emigrar eran terribles. Irlanda es uno de los países con el ingreso más alto per cápita de Europa, después de haber sido uno de los países más pobres, y Dublín es una de las ciudades globales más importantes del mundo. ¿Cómo convertir a Maracay en una ciudad global que se convierta en locomotora al desarrollo económico de Venezuela? Nosotros lo estamos proponiendo y ese es nuestro mensaje para el municipio de Irán. Gracias, Pedro Elías Hernández, por habernos acompañado. Si esta entrevista la está viendo alguien allá en Margarita, dirá: mijo, ese candidato sabe más que pescado frito. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Pedro Elías. Muchísimas gracias. Bueno, mucho éxito, buen amigo. Bueno, gracias. Bien, hasta aquí este episodio de Vladimir y Punto por Contrapunto.